Desde el origen, los diferentes grupos étnicos que poblaron la tierra aportaron elementos culturales que enriquecieron la identidad del territorio. Sin embargo, la imposición de algunas etnias sobre otras consideradas inferiores implicó el sometimiento de la identidad cultural. Poco antes de la llegada de los españoles, la historia educacional corría por canales propios en América Latina. Los educadores eran siempre los ancianos y se preparaba a los jóvenes para servir a la comunidad. Sin embargo, con la llegada del español se impuso en América el idioma del conquistador. Los siglos XVI, XVII y XVIII fueron siglos de vaciamiento para América Latina, despojada de riquezas, de población y de culturas. El proceso de expansión interrumpió el desarrollo de las lenguas indígenas, al grado de reducirlas a un uso local, popular y oral, o bien como medios para lograr la aculturación de la población indígena. Los españoles se instauraron a sí mismos como los únicos con derecho a educar, tarea que identificaban con la evangelización. Sentían que era un deber imponerse a los indígenas como habían hecho con los moros y los judíos. Los conquistadores y colonizadores no comprendieron que los indígenas eran sujetos distintos. El proceso civilizatorio que culminó con la campaña del desierto consideraba que invertir en educación para los pueblos originarios no era redituable. Los consideraban irrecuperables para la civilización. El modelo a seguir se inspiraba en el hombre blanco, europeo y cristiano. Incluso había quienes consideraban que el indio nunca alcanzaría la igualdad con el blanco porque su inferioridad estaba demostrada por la ciencia. Sin embargo, algunas voces se alzaron para afirmar lo contrario. Así, Lucio Mansilla dirá: si hay algo imposible de determinar es el grado de civilización a que llegará cada raza. Y bueno, también la obra de Mansilla, para quienes, que es un clásico, es interesante para leerla, porque también nos permite ver cómo no hay limitantes, digamos así, para que los distintos grupos identitarios que conforman la sociedad vayan avanzando y se vayan, digamos, perfeccionando y vayan pudiendo constituirse en un determinado momento como cultura civilizada y avanzada. No es aquella cultura vencida que no tenía la posibilidad de los indígenas, los indios, como se les llamaron. Fíjate que yo me cuido mucho, de ningún momento te he hablado de indios o de indígena, porque indio o indígena tiene la connotación del salvajismo, y justamente no es eso el aborigen, al contrario, es el que originó, el que hizo producir nuestra tierra y el que nos dio la base de alguna manera. Después vinimos otros, vinieron otros que irrumpieron, por cierto, y que bueno, lo óptimo hubiera sido, sabemos, que se hubiera logrado un proceso de transculturación, pero en los tiempos no es lo que se dio. Guiados por el pensamiento civilizador, grupos de ranqueles fueron enviados a dos reservaciones en el oeste pampeano, Emilio Mitre y Puelches. A la par, en 1902, el inspector de territorios Raúl B. Díaz manifestaba su preocupación
por los elevados índices de analfabetismo que tenía La Pampa. En 1906, el cacique Francisco Ñancufil Calderón reclamó la creación de una escuela en la colonia Los Puelches, debido a que contaba con 80 niños sin instrucción. Para 1908 se fundaron 2 escuelas, una en Colonia Emilio Mitre y otra en Los Puelches. Sin embargo, para 1910 no funcionaban porque carecían de local o maestro. Vencida, silenciada, pasiva, sometida. Y nosotros descubrimos, por suerte digo, porque se trata de nuestra cultura originaria y que tienen derechos justamente sobre esta tierra, a hablar, a actuar, a participar. A través de este trabajo nos damos cuenta que efectivamente pueden salirse de ese rol de subalternos, por decir así, de dominados, para ellos también en determinados momentos hacer reclamos, pero a su vez ese reclamo poder implantarse, ¿no? Poder ponerse, poder instrumentarse. Caso concreto es este que hablábamos, ¿no? De un aborigen ranquel que busca hacer, digamos, sostener o defender la cultura ranquel, y desde entonces, y con otros maestros, evidentemente, por supuesto, ranqueles que también lo están llevando a cabo, el idioma ranquel y otras culturas aborígenes, a través de talleres en las escuelas, son permitidos y son enseñados. Qué mejor protagonismo, digamos así, ¿no? La cultura aborigen mostrada y enseñada en los procesos de escolarización, y la nueva Ley de Educación Nacional, por suerte también, en positivo, acepta y sostiene esto de aprender, recuperar y aprender la cultura de los originarios. Entonces, esta acción, este reclamo a lo largo del tiempo, bueno, se da, y hoy te comentaba también que en aquellos tiempos, en la década de los 60, y cuando los aborígenes se instalan y de alguna manera quieren aprender y buscan ser educados, y ven que no tienen lugares donde insertarse porque, bueno, para el poder estatal era la barbarie, o era quienes no permitían, obstaculizaban los procesos civilizatorios. Sin embargo, se cuenta acá en el capítulo, un aborigen ranquel pide la creación de una escuela para indios, ¿no? Y un inspector de escuelas de aquel entonces lo considera, y 2 escuelas son creadas, que inmediatamente no prosperan, porque faltan aborígenes que asistan, faltan maestros que den, pero al menos son escuchados, que quieren ser alfabetizados, y poco a poco van siendo incorporados dentro de las escuelas para blancos, como se llamaba en ese momento, no valgan las comillas. Entonces, bueno, en realidad nosotros decimos acá, le llamamos el complejo terreno de la confrontación, ¿no? Se confronta el poder de las políticas estatales con el aborigen. Pero el aborigen también, poco a poco, a través del tiempo, va teniendo poder. Por eso esto de Mandrini también, que es otro autor, que se lo debes conocer, que trabaja mucho sobre las culturas aborígenes, hablan sobre el dinamismo de los aborígenes en la historia argentina. Cuestión que a nosotros nos alienta, ¿no? Y entonces nos saca de esta imagen de estos libros con los que aprendimos o aprendieron los maestros que enseñaron los aborígenes, que son en esos momentos de las etapas de formación, era Levene, Astolfi, Ibáñez, todos pertenecían al panteón oficial, de manera tal que
los que fomentaron la civilización, trajeron la civilización a nuestro continente, fueron los europeos, y los aborígenes eran la barbarie, eran los salvajes, así aprendimos los maestros. Y así lo enseñamos, porque las propuestas editoriales de las escuelas primarias, los manuales Estrada, Capelú, Peuser, con los que las maestras después enseñaron a los chicos, acá hay citas textuales de esos manuales, de la misma manera mostraban el posicionamiento del indígena, ¿no es cierto? Solís fue atacado por los indígenas salvajes, pobre Solís, ¿no? Cuando nosotros somos producto de aquella España que es la que generó y la que trajo toda esta civilización. Entonces, los maestros nos formamos en el panteón oficial, ¿no? Digamos así, en la idea de los historiadores del panteón oficial, por decir. Entonces, la civilización eran los conquistadores, la barbarie eran los aborígenes. Enseñamos en las escuelas con propuestas editoriales que reproducen esas versiones. Y sin embargo, las investigaciones nos van permitiendo construir estos conocimientos justamente que los aborígenes protagonizaron la historia y que fueron logrando imponer de alguna manera su cultura, pero de eso se fue generando un proceso algo así como de transculturación. Por eso hoy en día la cultura aborigen enseñada en las escuelas, y también la historia nos permite ver que hubo aborígenes que pidieron y se animaron frente a las autoridades a decir: nosotros queremos escuelas. El magisterio de los años 50 y 60 se había formado en el pensamiento del normalismo y se ajustaba fielmente al contenido de los manuales escolares, donde se podía leer: un solo idioma ahoga a multitudes de idiomas indígenas. Se construyen vastas obras de riego, se trazan caminos, se esclarecen bosques. ¿Y quién ha realizado tan gigantesca obra? Una sola nación, sin auxilio de nadie: los españoles. El normalismo caminó en ese sentido. Justamente por eso yo hoy te decía que los libros de formación docente, ¿no? De quienes van a ser los maestros, vamos a decir así, de los chicos en la década del 60 y en el tiempo que después se proyecta el normalismo también, porque ahí no es que se acaba, o sea, en el 69 dejamos de tener escuelas normales que forman maestros, pero los maestros siguen formándose en institutos terciarios o en la facultad, y el normalismo como concepción sigue arraigada, ¿no? Entonces, esos maestros que van enseñando, y a su vez los nuevos que se van formando, van reproduciendo de alguna manera esta concepción de aborigen, ¿no? Desde la visión positivista, ¿no? Justamente, si retomamos la idea de aborigen, ¿no? Desde la visión positivista, si leemos a Bunge, por ejemplo, hasta se dibuja, por decir así, el formato y la dimensión y el tamaño del cráneo de quien aprende, ¿no? Y a la vez todo como el contexto sociocultural influye sobre ese cráneo y sobre esa persona, y eso va determinando sus limitaciones. También lo reproducía Sarmiento cuando mostraba sobre las capacidades de aprender que el otro tenía. Entonces el normalismo tampoco favorece la cultura aborigen, por cierto, ¿no? Desde la concepción positivista. Quienes dan testimonio en primera persona, como Daniel Cabral, referente ranquel de la provincia y uno de los últimos hablantes de la lengua, refieren con su propia historia experiencias atravesadas por el silencio. Ni en Victorica ni en Santa Isabel se escuchaba la lengua, porque al que encontraban hablando en su propio idioma lo mataban por ley. La imposición de la lengua no solo conllevó el fracaso educativo, sino también problemas de identidad. Él, por supuesto, sostiene el querer no perder la lengua ranquel, vamos a decir así, ¿no? Entonces, ¿qué es? De donde él viene, su génesis, su comunidad. Entonces, lo primero que hace es
tratar de sostener o aferrarse a su lenguaje, ¿no? Y en una escuela donde se va a enseñar justamente a leer y escribir en un contexto de idioma español, eso es lo que él había que enseñarle, ¿no? Entonces, por un lado, él en ese afán de retener su lengua, ¿no? Para de alguna manera resguardar la identidad Rankel, se niega a reproducir las palabras en español frente a un docente que le exige, que le impone, que lo obliga, que por allí lo castiga, ¿no? Él dice, bueno, en algún momento o se arrodilla, o lo ponen a arrodillarse o levantarse sobre maíz, o levantarse los pantalones, o le golpean con el puntero, la sien, bueno, tratado de una manera violenta e impuesta, él sigue reproduciendo las palabras en Rankel, ¿no? Pero sin embargo, con la intervención de la dirección y de otro maestro, modifica justamente este aborigen su posicionamiento. Entonces, tratado con amor, con afecto, y ahí entra a jugar todo lo emotivo, convierte, transforma, modifica, podríamos decir así, esa negación, a tal punto que llega a ser una síntesis, podríamos decir así, entre lo que es la cultura aborigen y la cultura española, ¿no? Y él considera que el Butachá, o sea, el dios, lo está favoreciendo porque lo está invitando a la larga en su trayectoria de vida a difundir la cultura aborigen. Quebrando una historia de silenciamiento, Daniel Cabral dictó cursos de lengua ranquel en la provincia de La Pampa. Cursos que se iniciaron en Santa Isabel, muy cerca de la colonia Emilio Mitre. Como maestro auxiliar lo acompañó Nazareno Serraino y fue el primer encargado de pasar al papel las palabras en su lengua. Así, el idioma recorre la provincia buscando en los intersticios del sistema la manera de continuar vigente. Yo, por ejemplo, cuando arranqué la lengua ranquel, había muchísimo material de mapuche, pero no de los ranqueles pampeanos. Algo que lo tenía muy claro yo de mi casa. Entonces con Daniel dijimos, no tenemos ni un solo manual de la lengua ranquel. Hagámoslo. Hicimos un diccionario, hicimos un manual. Y ahí recién ahora, después de unos 16, 17 años de trayectoria, creo que ya vamos para los 18 años de haber andado con Daniel desde los inicios del 95, recién ahora podemos decir, mira, tenemos un manual de la lengua ranquel, tenemos un diccionario de la lengua ranquel, algo que se ha gestado desde la reivindicación, un rescate de la lengua, pero por ejemplo de la zona de Emilio Mitre del oeste, y que no está contaminado por ejemplo, por los mapuches. Nosotros podemos decir, esto es netamente nuestro. Y son parecidas las lenguas, pero no iguales. Es como decir, hablo el portugués y el español. Algunas cosas son idénticas, algunas parecidas y otras que nada que ver. Y mucha gente, por ejemplo, acá confundió ambas culturas, la mapuche con la ranculche. Nada que ver. O sea, eso fue un punto de partida nuestro, una lucha que tenemos incluso en los ámbitos académicos todavía. Habla de mapuches, digamos. Como todo lo mismo. Como todo lo mismo y no. En realidad hay una marcada diferencia. Incluso nosotros, obviamente somos con el corazoncito ranquele, buscamos visualizar otras cosas que el resto no ve. Hay autores, historiadores chilenos, académicos chilenos, que hablan de invasiones de grupos indígenas de La Pampa a Chile y que ellos aprendieron costumbres que eran llevadas de acá para allá, tirando por tierra lo que acá se aceptó como algo real, la araucanización. Para nosotros, para esos autores chilenos, fue una ranquelización de aquellos, por ejemplo. Entonces nosotros buscamos contrarrestar, digamos, esa creencia popular que justificaba el asesinato de unas miles de personas
diciendo que los indígenas que vivían en el centro de la República Argentina eran de origen chileno, araucanos, cordilleranos, y que por eso el exterminio no era tan grave, porque no estaban en definitiva asesinando indios de este territorio, sino que venidos de otro lugar. Los ranqueles no habían venido de ningún lugar, eran originarios de acá, y cayeron en la misma bolsa. Entonces, la escuela homogenizadora, evolucionista de Sarmiento, de Estanislao Ceballos, de los padres, de los maestros de la patria, no iban a decir abiertamente que cometieron un genocidio sobre indígenas locales. Entonces insistieron mucho, sobre mucho tiempo, en sus planes de estudio, en negar a pueblos originarios como los ranqueles. La escuela para los pueblos originarios tardó 30 años en consolidarse. El mito de la Argentina sin indios consideraba a los nativos como parte de la historia, reliquias arqueológicas que se exhibían en los museos de historia natural. Con el retorno de la democracia, emergieron las voces de quienes sobrevivieron al exterminio y reclamaron un modelo de educación intercultural bilingüe, una tendencia reformadora que trata de responder a la diversidad cultural de las sociedades actuales. Una mirada que considera el derecho de los pueblos originarios a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, para desde ese lugar propiciar el reconocimiento y el respeto hacia las diferencias.